Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral B 01800 00 67 252. Oral B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Gracias, qué bueno que nos acompañan. Estamos aquí en este viernes 28 de octubre, en este Perio MX4 de la temporada 2. Pues más que contentos y con una invitada de lujo, muy contentos porque tengo aquí a una compañera profesora de la Facultad de Odontología, coautora también de libros de periodontología e implantología, y le doy la bienvenida a la doctora Raquel Yáñez Ocampo, que bueno, aquí estamos, las personas que nos están viendo por Facebook. ¿Nos están viendo por Facebook o todavía no? Si nos están viendo por Facebook, bueno, pues aquí estamos con nuestro libro de más de 27 autores, 27 autores que hicieron este libro, y bueno, la doctora Raquel Yáñez está con nosotros. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar pues, aquí. Aquí felices, nos engalanamos en Perio MX, y la idea para todos los odontonautas, porque como bien lo vieron, platicábamos mucho del libro Periodontología e Implantología en estos días. Incluso han venido muchos autores del libro en el que participaron con sus capítulos y nos presentaban sus capítulos. Pero ahora lo que queremos es que conozcan también a los autores desde adentro, desde la parte interna, de cómo trabajan a nivel académico. Y entonces el día de hoy, pues tenemos a la doctora Raquel Yáñez, que nos va a platicar acerca del uso de fármacos en la terapia periodontal. Un tema bastante importante porque hay muchas personas que todavía piensan que la enfermedad periodontal o una infección convencional se puede, como una infección periodontal, se puede resolver con antibiótico-terapia. Entonces, pues la verdad es que sabemos que hay diferentes factores y vale la pena que escuchen a la doctora Raquel Yáñez. Raquel, gracias, pues adelante, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carlos. Un placer de estar aquí con ustedes. Bueno, como dijo el doctor Carlos, vamos a ver el tema de usos de fármacos en la terapia periodontal. Y bueno, habitualmente, Carlos, tú sabes que lo más recomendable es tomar una muestra de bacterias dentro del surco, mandarlo a un cultivo, ver de qué bacterias se tratan, y después de eso decidir qué antimicrobiano vamos a mandar. Desafortunadamente en México no tenemos registro de que eso se haga habitualmente dentro de los consultorios dentales. Es decir, no todos los dentistas en sus consultorios
están tomando muestras, están haciendo un biograma y están decidiendo qué medicamento se tiene que mandar. Entonces, la primera pregunta sería aquí, ¿con base en qué voy a prescribir un medicamento? Bueno, pues Periodoncia afortunadamente tiene un artículo muy interesante que fue emitido por el Comité de Investigación de Ciencias y Terapia de la Academia Americana de Periodoncia. Este comité lo que hace es una revisión de la literatura, es información basada en la evidencia, y entonces nos dice específicamente en qué casos sí se debe de prescribir medicamentos en el área de periodoncia. Y no solamente nos habla el artículo de en qué casos sí se debe de prescribir medicamentos, sino que también nos habla de qué medicamentos son efectivos y eficaces en el área periodontal, es decir, contra las bacterias periodontales. Muy importante y muy interesante lo que acabo de decir, ya que como no tenemos la posibilidad de hacer cultivo en cada uno de nuestros pacientes, pues es muy importante tomar en cuenta lo que las academias nos dictan o lo que las academias recopilan de información y hacer una prescripción basada en la evidencia científica. Bueno, pues como les comentaba, lo primero que tenemos que saber es que los fármacos antimicrobianos pues son sustancias que matan o inhiben el crecimiento de algunos microbios. En este caso vamos a hablar de antibióticos. El término antibiótico proviene del griego anti, que significa en contra, y bióticos, que significa dado a la vida, es decir, en contra de la vida. Específicamente estamos hablando de bacterias en este caso. Es decir, en la actualidad se define como una sustancia química producida por un ser vivo o derivado sintético que mata o impide el crecimiento de cierta clase de microorganismos sensibles, generalmente bacterias. Como les comentaba al principio de esta plática, en la enfermedad periodontal estaría indicado hacer el uso de antibióticos en ciertos casos. Como sabemos, en México no está registrado que se hagan cultivos y entonces ya basados en la evidencia tenemos que la Academia Americana de Periodoncia emite 5 puntos importantes para hacer prescripción periodontal. Solo 5 puntos o 5 enfermedades o 5 casos en los que se debe de prescribir medicamento y no en otros. El primero es como profiláctico en pacientes comprometidos sistémicamente. El segundo es en periodontitis agresivas, más no en crónicas, ahorita lo vamos a ir viendo ya que se desarrolla el tema. El tercero es en periodontitis recurrentes que provocan una pérdida de inserción continua. El cuarto es gingivitis o periodontitis úlcero-necrosante y por último la presencia de abscesos periodontales. Estos son los únicos 5 casos en los que la Academia Americana de Periodoncia nos indica hacer una prescripción periodontal. En ningún otro caso está recomendado o está basado en la evidencia hacer una prescripción de medicamentos. Vamos a ir desarrollando cada punto. Como vimos, el primer punto es como profiláctico en enfermedades sistémicas. La palabra profilaxis se divide en el prefijo pro, que significa anticiparnos, y en filacos, que significa protector, anticiparnos y proteger al paciente. ¿En qué caso debo de hacer profilaxis? Bueno, en el caso de pacientes con enfermedades sistémicas, específicamente nos habla de eso la Academia Americana de Periodoncia. Aquí hay un tema muy interesante porque la profilaxis en el área médica es controversial. Existen algunos médicos que nos hablan o nos explican que no es conveniente hacer profilaxis porque se puede llegar a hacer resistencia bacteriana. Y hay otros médicos que dicen que es sumamente importante hacer la profilaxis en ciertos casos y sin abusar de ella, como en el caso de pacientes con enfermedades sistémicas. La Academia Americana de Periodoncia se basa en la Academia Americana Dental y esta academia a su vez se basa en la Asociación Americana del Corazón para dar la recomendación de profilaxis. Es decir, la odontología no está aislada, la odontología se basa evidentemente en el área médica y toma las recomendaciones que da esta Asociación Americana del Corazón, que incluso tenemos una publicación por parte de la Asociación Dental Mexicana con una traducción
por si alguien quiere consultarla. Y bueno, básicamente lo que nos está recomendando está resumido en este cuadro. Nos está diciendo que debemos de dar profilaxis y nos está diciendo las vías por las cuales se puede dar este antibiótico. Nos está diciendo los antibióticos o el principio activo, cómo se da en adultos, cómo se da en niños y las vías. Algo muy interesante es que es una dosis única, no estamos hablando de una prescripción permanente. Las dosis únicas son por vía oral 60 minutos antes de un procedimiento periodontal o dental y también puede ser por vía intramuscular o intravenosa 30 minutos antes del procedimiento. Como veremos aquí, por vía oral tenemos amoxicilina, como ustedes están viendo en adultos, es 2 gramos, es decir, 4 pastillas en un solo momento por 60 minutos antes de empezar algún procedimiento periodontal. Y tenemos las variables que, por ejemplo, pacientes que no tienen la posibilidad de tomar el medicamento por vía oral, pues obviamente tenemos la vía intramuscular o intravenosa. Y también tenemos que son 2 gramos. En el caso de pacientes con alergia a la penicilina, tenemos una serie de medicamentos importantes, que sería la cefalosporina, la citromicina, la claritromicina, y tenemos las diferentes dosis que nos recomienda la Academia del Corazón. Pacientes alérgicos a la penicilina que no pueden tomar medicamentos por vía oral, también lo tenemos por vía intramuscular o intravenosa. Y tenemos la dosificación. Pero seguramente se estarán preguntando, bueno, sí, ¿y qué pacientes son aquellos que tienen enfermedades sistémicas que realmente tiene que hacerse profilaxis? El mismo artículo de la Academia del Corazón nos indica que los pacientes a los cuales se les recomienda hacer profilaxis para hacer procedimientos son, por ejemplo, aquellos que tienen insuficiencia renal, aquellos que han tenido algún injerto, que han bajado las defensas para colocar algún tipo de injerto, los pacientes que tienen una desnutrición severa, pacientes con protocolos de prótesis osteoarticulares, pacientes con protocolos de endocarditis infecciosas, así como endocarditis previas. También nos habla de prótesis valvulares, cardiopatías congénitas y algún tipo de problema del corazón. Otros pacientes muy importantes que se deben de proteger son aquellos que están inmunosuprimidos, ya sea porque toman algún tipo de fármaco, por ejemplo en el caso de algún trasplante, bajan el sistema inmune para que no haya rechazo, o algunos pacientes como los que nosotros conocemos como pacientes con VIH. Entonces son pacientes que son candidatos a tener esta clase de profilaxis. Y ya sé lo que se están preguntando, ¿y en todos los procedimientos, doctora? No, no en todos los procedimientos. Exactamente esta tabla nos explica en qué procedimientos dentales se debe realizar la profilaxis y en cuáles no. Por ejemplo, tenemos que si vamos a hacer cualquier procedimiento que tenga sangrado, como extracciones dentales, como tratamientos con implantes dentales, como reimplantes de dientes avulsionados o algún tratamiento que requiera algún procedimiento que implique sangrado, entonces sí está indicada hacer la profilaxis. En procedimientos donde sí tiene una válvula cardíaca el paciente, pero se le va a hacer una amalgama, por ejemplo, no tiene por qué tener un tratamiento profiláctico. Hablando específicamente de perio, nosotros sabemos que el hecho de sondear, el hecho de hacer raspado y alisado radicular, muchas veces puede implicar una bacteremia. Entonces está indicado en esos casos, pero en casos, por ejemplo, donde se va a ajustar la aparatología de ortodoncia, donde se van a tomar radiografías, toma de impresiones, remoción de puntos de sutura, pues no es necesario hacer un tratamiento profiláctico. Entonces, vamos en la secuencia de lo que dice la Academia. Dice que solamente hay 5 situaciones en las cuales se debe de prescribir. La primera situación que nos habla es en pacientes sistémicamente comprometidos. Ya nos explica que se recarga o que hace alusión a lo que es la Academia del Corazón, la Asociación Americana del Corazón, y nos explica perfectamente
cuál es la dosificación en el cuadro que acabamos de ver y nos explica en qué casos sí y en qué casos no. Ese sería el primer punto de lo que la academia nos recomienda dar prescripción. En el segundo punto nos habla de una periodontitis agresiva. La primera pregunta que hacen todos es ¿por qué en la agresiva sí y en la crónica no? Ok, la explicación es la siguiente. Ustedes están viendo en pantalla un cuadro donde nos habla de bacterias. Como les dije al principio, nosotros tendríamos que hacer un cultivo para ver de qué bacteria se trata y poder saber qué medicamento dar. En este caso es un poco complejo hacerlo en cada consultorio, pero sabemos perfectamente, basado en la evidencia, en la literatura, qué clase de microorganismos tiene el paciente cuando está en estado de salud, cuando tiene enfermedad como gingivitis y qué bacterias tiene cuando tiene una periodontitis. En este cuadro muy sencillo nos habla, por ejemplo, de que en salud tenemos un 98% de microorganismos gram positivos, facultativos y casi todos estreptococos. Y que tenemos solo un 13% de bacilos gram negativos en salud. Si ustedes ven el final, saltándonos la gingivitis, la periodontitis está inverso la proporción. Vemos que los gram positivos tienen el 10% al 13% y los gram negativos tienen el 74%, es decir, se invirtió la proporción. ¿Esto por qué sucede? Muy sencillo. Nosotros usamos unos cuadros, más bien un complejo microbiano gingival. Este lo propuso el doctor Sokransky. El doctor Sokransky hace una aportación maravillosa para el entendimiento de lo que pasa en la enfermedad periodontal en cuanto a los microorganismos. ¿Qué es lo que sucede? Vemos los primeros 4 complejos, que es el amarillo, el verde, el morado, el azul. Y bueno, les pido por un momento que imaginen que está el diente de este lado, en este lado. Entonces aquí tenemos el diente o la superficie dental y lo que nosotros hacemos habitualmente es usar el cepillo, cepillamos y inmediatamente de hacer el cepillado lo que sucede es que estos 4 complejos se van a adherir al diente. Entonces estos complejos son benéficos, aerotolerantes y son llamados colonizadores tempranos y todos estos son gram positivos, como lo estábamos viendo en la gráfica anterior. Aquí está. La mayoría, el 98% en salud, van a ser estos microorganismos o estos cuadros o estos complejos. Estos complejos, una vez que se instalaron, llega el cepillo nuevamente a esta superficie que es el diente y lo separa y se vuelven a instalar. Y llega el cepillo nuevamente y lo separa y se vuelven a instalar. Pero ¿qué pasa en el caso de que no llegó el cepillo o, más frecuentemente en nuestra población, no llegó el hilo dental en las zonas interproximales? Estos complejos crean una estructura que van a permitir que otras bacterias lleguen y se agreguen a estas comunidades bacterianas. A estas bacterias nunca se van a poder adherir sin las primarias o los complejos tempranos. Se llaman colonizadores puente. Como no hice la separación, llegaron los complejos puente y después estos van a permitir que llegue el último complejo y también se adhiera. Algo muy interesante de esto es que cada bacteria debe ser estudiada individualmente, independientemente de que trabajen en un complejo. ¿Esto por qué? Porque estas bacterias del complejo rojo son bacterias gram negativas, son colonizadoras tardías, pero además tienen ciertas capacidades que las bacterias de los demás complejos no tienen. ¿De qué estoy hablando? Las bacterias de los primeros complejos y el complejo naranja, que es colonizador puente, tienen la capacidad de estar del lado del diente, es decir, en un biofilm. Pero las bacterias que están en el complejo rojo también tienen la capacidad de penetrar y estar dentro del tejido conectivo. Entonces, si estamos hablando de que las bacterias del complejo rojo son las que tienen una mayor proporción en las periodontitis agresivas, que aquí estamos viendo la indicación que da la Academia Americana,
donde dice que el segundo punto donde sí se debe prescribir medicamento es una periodontitis agresiva, entonces nosotros hacemos la relación y entendemos que estamos medicando o estamos prescribiendo un medicamento porque estas bacterias tienen la capacidad de penetrar o de estar del lado del tejido conectivo. Y entonces yo pienso, si aquí está el diente y yo llego con una cureta y separo todos esos complejos bacterianos, pues evidentemente estamos hablando de que con eso será suficiente en una periodontitis crónica, que en su mayoría son estos complejos. Pero cuando estamos hablando de periodontitis agresiva y estamos hablando que en su mayoría es el complejo rojo, estoy diciendo que aunque yo haga una separación mecánica con un raspado y alisado radicular, va a haber evidentemente una parte dentro del tejido conectivo de estas bacterias que no van a poder ser eliminadas mecánicamente. Y entonces, por eso la academia indica hacer una prescripción de medicamentos en este caso. Como vemos aquí, estamos viendo, por ejemplo, dos ejemplos de las bacterias del complejo rojo. Aquí estamos viendo a Porphyromonas gingivali y estamos viendo toda la capacidad que tiene este microorganismo. Está del lado del tejido conectivo y tiene la capacidad, aquí nos estaba mostrando, aquí está, que dice que tiene citoxinas específicas, es decir, va a haber una reducción de polimorfos nucleares. ¿Quién es polimorfo nuclear en la vida de un periodoncista? Bueno, ¿quién es polimorfo nuclear en una infección? Polimorfo nuclear es primera línea de defensa. Entonces, si yo no tengo la primera línea de defensa para detener el avance bacteriano, se va a dar mucho más rápido. Entonces, esta bacteria tiene la capacidad de penetrar, de estar del lado del diente, de estar del lado del tejido, tiene la capacidad de estar en el tejido y detener a polimorfo nuclear, tiene la capacidad de destruir el tejido conectivo y entonces por eso vemos que las periodontitis agresivas tienen un avance muy rápido. Estamos viéndolo desde el lado de la microbiología. Este es el sustento de por qué la Academia Americana de Periodoncia, con base a toda la literatura, nos dice, usted sí está indicado prescribir antibióticos en periodontitis agresivas, más no en crónicas, porque en crónicas encontramos la mayor cantidad de bacterias de estos complejos que pueden ser separadas a través de una disrupción mecánica, que es un raspado y alisado radicular. Entonces entendemos que Academia Americana nos está diciendo que punto 1, ya vimos pacientes con enfermedades sistémicas, no todas las enfermedades sistémicas, no todos los casos que tengan que ver con odontología, solo los que tengan sangrado. Ya vimos el punto número 2, que solo es en agresivas y no en crónicas, y ya vimos por qué. Y ahora vemos el punto número 3, que nos dice que son periodontitis recurrentes. Son todas aquellas periodontitis donde se presentó la enfermedad, se trató al paciente y regresó la enfermedad por múltiples causas que en este momento no vamos a tratar, pero que está indicado dar antibiótico en esa clase de periodontitis que ha regresado, ya sea por cuestiones del periodoncista, por cuestiones del paciente o por otras cuestiones, pero que tenemos un paciente con una enfermedad recurrente, entonces nos indica la academia que es pertinente dar un antibiótico. El cuarto nos dice gingivitis y periodontitis ulceronecrosante. Nosotros sabemos que las periodontitis y las gingivitis ulceronecrosante tienen una etiología que es una espiroqueta, y entonces esa espiroqueta tiene la capacidad de estar en tejido conectivo, lo mismo que en agresiva. Si está en tejido conectivo, hay que dar antibiótico sistémico para que llegue a través de los complementos y se pueda tener el control de esta enfermedad. Entonces, periodontitis y gingivitis ulceronecrosante. El quinto punto lo voy a ver hasta el final, porque antes quisiera que viéramos unos cuadros. Aquí viene una pregunta muy interesante que dice, ya que sabemos en qué enfermedades periodontales está indicado prescribir, la siguiente pregunta que se hace un clínico es ¿qué antibióticos son eficaces y eficientes en el tratamiento de las enfermedades periodontales? Lo que hicieron también fue, con base en la literatura, bueno, nosotros les organizamos aquí un cuadro que, como bien dice el doctor Carlos,
está dentro del capítulo de farmacología periodontal, dentro del libro de periodontología e implantología. Nosotros lo que hicimos es, aparte de explicar toda esta idea de la prescripción basada en la evidencia, lo que hicimos fue agrupar ver los medicamentos y hacer un cuadro donde el odontólogo general, el periodoncista o el estudiante pudiera tener muy claro las situaciones en donde sí se puede dar, donde no se puede dar y a qué dosis y en cuáles son las contraindicaciones. Por ejemplo, tenemos aquí uno de los medicamentos que se puede dar es la amoxicilina. Lo que les había explicado hace un momento, cuáles son los microorganismos susceptibles periodontales. Incluso aquí ponemos en rojo los que son del complejo rojo, por supuesto, y otros microorganismos que están presentes en la enfermedad. ¿Para qué se utiliza este antibiótico o en dónde ha demostrado su eficacia y su eficiencia dentro de las enfermedades periodontales? Eso ya lo vimos, pero les voy a repetir. Nos indica que es periodontitis agresiva, tanto localizada como generalizada. Periodontitis relacionada con enfermedades sistémicas, como lo acabamos de mencionar, y las periodontitis recurrentes, que también lo acaban de mencionar. Y nos viene la dosificación, el mecanismo de acción, los efectos adversos, las interacciones que pueden llegar a tener con otros medicamentos y, por supuesto, las contraindicaciones. Realmente es un cuadro donde se resume absolutamente todo del medicamento que estamos enunciando. Entonces sabemos por la evidencia que la amoxicilina es efectiva para el tratamiento periodontal de lo que acabamos de ver. Otro medicamento efectivo, como verán, es la tetraciclina, también vienen los mismos cuadros. Otro medicamento es la clindamicina y entonces aquí ya la gente estará pensando, bueno, y si todos esos medicamentos son efectivos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ninguno. La evidencia dice que la amoxicilina, la tetraciclina, la clindamicina y los que vamos a seguir viendo, voy a seguir avanzando, por ejemplo el ciprofloxacino, tienen el mismo efecto sobre los mismos complejos. Entonces, ¿cuál sería el juicio clínico para decir ahora voy a mandar este o ahora voy a mandar el otro? El juicio clínico es muy sencillo. Por ejemplo, la amoxicilina es efectiva, pero el paciente es alérgico. No le puedo mandar amoxicilina. Entonces, ¿qué le puedo mandar? Bueno, tengo una serie de medicamentos que hacen el mismo efecto que la amoxicilina. ¿Cuál sería la gran diferencia que a lo mejor no sería tan científico, pero que sí es válido a veces en los consultorios decir, bueno, realmente cuánto cuesta el ciprofloxacino y cuánto cuesta la amoxicilina, ¿no? Entonces, si yo sé como clínico que tiene el mismo efecto, a lo mejor, si mi paciente no puede pagar un medicamento tan caro que tiene el mismo efecto que la amoxicilina y no es alérgico, bueno, pues a lo mejor la amoxicilina es una buena opción. En realidad, lo importante es que sepamos cuáles son los medicamentos que tienen la eficacia y la eficiencia y que nosotros tengamos una gama, un abanico de posibilidades para poder decir a los pacientes qué es lo que tienen que tomar. Por ejemplo, aquí tenemos también la citromicina. El metronidazol también lo utilizamos mucho en gingivitis y periodontitis úlcero-necrosante, como ya les había dicho, es por parte de una espiroqueta. La etiología. Y bueno, tenemos una serie de fórmulas para calcular para los niños. Y por último, el último punto que nos habla la academia, la presencia de abscesos. Estamos hablando exclusivamente de abscesos periodontales. En este caso también la academia nos muestra un cuadro muy sencillo donde nos da una serie de medicamentos, ya saben, medicamentos como la amoxicilina, medicamentos para pacientes alérgicos, medicamentos por vía oral y medicamentos por vía intravenosa en caso de no poder deglutir. Y básicamente estamos hablando de los mismos medicamentos, nada más que se cambian un poco las dosificaciones. Pues básicamente, Carlos, es lo que dice la academia en cuanto a los 5 puntos que sí se deben de prescribir y en cuanto a los medicamentos que son eficientes y eficaces en el área periodontal. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues la realidad es que vemos una interacción importante el odontólogo, sobre todo con la prescripción de los medicamentos.
Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestras redes sociales, en el Facebook de Inteligencia Dental y de Perio MX. Ya tenemos las personas que nos están siguiendo, pueden preguntar, vamos a pedirle asesoría tantito a Diana, de aquí de Inteligencia Dental, para accesar a preguntas, sí, porque pues estaría muy bueno que pudiéramos acceder a las preguntas, y tenemos bastantes asistentes a nuestro seminario. Ok, perfecto, nos dicen que sí se oye, que no se oye, etcétera. Bueno, saludos desde Putumayo, Colombia, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues muchísimas gracias, saludos a todos, a la doctora María del Socorro Polo. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, Raquel, pues agradecerte tu presencia por acá. Para mí es un gran placer, una gran amiga, una gran colega, compañera, y bueno, pues autora también del Periodontología e Implantología. ¿Qué planes tenemos para el Periodontología e Implantología? Bueno, pues todavía hay muchos planes, viene otra edición, yo creo que estamos trabajando en este momento para mejorar algunas cosas, sobre todo algunas imágenes que vamos a cambiar, pero algo muy interesante es que seguimos reforzando el área web, y entonces en el área web va a haber mucho más videos. Parece que les ha gustado mucho a los alumnos lo de los videos, que refuerza los textos, no solamente, por ejemplo, en este caso tenemos un video de lo que es una periodontitis, una gingivitis periodontitis úlcero necrosante, y parece que les ha gustado muchísimo, así es que seguimos haciendo videos, van a agregarse nuevos videos. Y algo muy importante es que parece que se va a aumentar la parte de implantología, ya que en este tomo, o en este caso, se quedó en introducción. Sí, claro. Pero bueno, pues están trabajando los doctores a marchas forzadas en este momento, están viendo la posibilidad ya de estar hablando incluso de, ¿cómo se llama? Implantología totalmente digital, ¿no? Sí, claro, y también la enfermedad periimplantar, ¿no? La enfermedad periimplantar viene muy fuerte, entonces hay muchísimas cosas en las que se están trabajando ahorita y que realmente va a mejorar muchísimo el libro. Sí, y pues recomienden el libro, tengan participación para que puedan estar con nosotros, pues conectados con el libro certificado que también ya está, ¿no? Ya empezó el primer curso certificado, se va a dar en estos meses. Todos los que quieran ingresar al libro certificado es algo muy sencillo. Ustedes compran el libro, leen el libro, se inscriben y van a través de diferentes meses, son 3 meses aproximadamente, los que van haciendo exámenes. Por ejemplo, hacen un examen al mes de la primera parte, otro examen al siguiente mes de la segunda parte y otro examen de la tercera parte. Aquellos que acrediten los 3 exámenes con una calificación mínima de 8, por supuesto, tendrán derecho a que se les emita una constancia de la Universidad de Valencia, donde dice que pues ustedes han acreditado los conocimientos del libro de periodontología e implantología. Sí, claro. Y en este momento está la primera edición de esa acreditación. Pueden contactar con la editorial y ahí tenemos el acceso para poderse inscribir, ¿no? Así es. En la página web. Pues Raquel, muchísimas gracias. Muchas gracias, Seguimos Carlos. aquí en Perio MX y bueno, agradeciendo a todos los odontonautas por su presencia, y pues el programa sigue. Tenemos ahora una invitada de lujo, una exalumna de la especialidad de odontología restauradora avanzada. Tenemos a la doctora Marta Adriana, que está aquí con nosotros para platicar acerca de situaciones, ¿no? Sí, la doctora Marta Adriana Vázquez Rodríguez, vamos a platicar de indicaciones para la colocación de implante con regeneración simultánea, porque a veces se colocan implantes y se coloca al mismo tiempo injertos de hueso, ¿no? Queremos que las personas que nos están escuchando, bueno, pues nos digan, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Y la doctora Marta, que está aquí con nosotros, pues bueno, hola Marta, ¿cómo estás? Hola, todo bien, gracias. Pues qué bueno que estás por acá con nosotros. Pues bueno, quiero presumir, la doctora Marta fue una mención honorífica en el Congreso de la Academia Americana de Osteointegración, que fue presentado en San Diego, ¿verdad? ¿Este año o el año pasado? Este año. Y bueno, los controles son de Marta, pues adelante. Indicaciones para la colocación de implante con ROG, regeneración ósea guiada simultánea. Gracias, doctor. Bueno, voy a hablar acerca de la importancia de la colocación de un implante con un proceso de regeneración ósea guiada en el mismo procedimiento. Sabemos que la pérdida dental implica muchos cambios morfológicos, tanto en el proceso residual como en todos los ámbitos del paciente. En cuanto al proceso residual, vamos a tener una atrofia que puede reducir la cantidad de tejido óseo
y tejido blando que va a limitarnos las alternativas en cuanto a la rehabilitación del diente que perdimos. Los procedimientos de regeneración ósea son muchos, son muy variados, y la elección de la técnica que vamos a utilizar depende del tamaño del defecto que queremos regenerar. En 1983, como sabemos, Siebert hizo una clasificación en la que, de acuerdo al tipo de defecto, es la clase que implica. La clase 1 es la que va a tener una pérdida de reborde alveolar en el sentido vestíbulo-lingual o vestíbulo-palatino, es decir, solo en el tamaño. En la clase 2 hay una pérdida en sentido ácido-coronal. Eso quiere decir que hay una pérdida en sentido de la altura, del reborde. Y la clase 3 es cuando hay una pérdida combinada, tanto en la altura como en lo ancho. Los procesos de regeneración ósea guiada van a permitirnos reparar de forma predecible los defectos que podamos encontrar en el reborde. Esto es mediante la colocación de membranas que van a hacer una exclusión mecánica de las células de los tejidos blandos para que no interfieran en la generación del nuevo tejido óseo. La regeneración ósea la podemos clasificar en dos etapas según el tiempo: previo a la colocación de implantes y simultánea a la colocación. Cuando es previo, nos va a permitir aumentar las dimensiones de rebordes alveolares que ya están atróficos, y cuando es simultánea va a producir que podamos promover el llenado de defectos óseos alrededor del implante. Esto es durante el proceso de fresado o durante la colocación del implante. Las indicaciones, o por lo cual nosotros pensaríamos en realizar una regeneración ósea guiada simultánea durante la colocación del implante, sería principalmente cuando en el diagnóstico nosotros ya observamos que las dimensiones del hueso alveolar que tenemos son menores o del mismo tamaño a las dimensiones del implante que deseamos colocar. Esto ya determinado de acuerdo al análisis tomográfico y al análisis protésico que necesitamos para la rehabilitación del implante. También es importante tomar en cuenta una regeneración ósea simultánea cuando al momento de la colocación podemos llegar a presentar o tener superficies expuestas de los implantes a cualquier nivel, y cuando el implante quedó demasiado justo o vamos a tener un poco de límite en el contacto del hueso con el implante. Y esto durante va avanzando la cirugía es como nos vamos a ir dando cuenta. También es importante que en el caso de que haya fenestraciones o dehiscencias durante nuestro protocolo de fresado, se puede llegar a necesitar una regeneración ósea simultánea. Esto para darle mejor predictibilidad al éxito, a la integración del implante. Por ejemplo, podemos ver en las imágenes que durante el protocolo de fresado se observó un defecto a nivel coronal que al momento de la colocación del implante es como se queda una parte de la superficie expuesta. Realizar estos procedimientos de regeneración simultánea a la colocación del implante nos va a ayudar a poder reducir el número de intervenciones quirúrgicas. Esto porque en lugar de haber planeado un aumento de reborde previo que le aumentaría 6 meses en lo que ese volumen ya está formado, podemos hacer que en una sola cirugía se coloque el implante y lograr ese volumen que estamos buscando. También nos ayuda a cortar el tiempo del tratamiento porque pues solamente vamos a hacer una sola cirugía para realizar los dos procedimientos. Además de que en teoría nos ayudaría a reducir costos porque en una sola cirugía se realizaría la regeneración ósea y la colocación del implante. No tendríamos que hacer que en una cirugía previa de aumento de reborde se tuviera que usar más material de injerto o de membrana. Y además, una vez que ya vimos que se limitó el contacto del hueso con el implante o que hubo alguna
de incidencia o fenestración durante el fresado, vamos a poder tener un mayor éxito en la osintegración de los implantes en las zonas donde se llegue a exponer el implante o donde haya pérdida ósea. Para poder entender mejor, pues siempre aprendemos más, es más interactivo viendo un caso clínico. Entonces, en la zona que nos vamos a enfocar a ver ahorita para ver una regeneración ósea guiada y la colocación del implante simultáneo es en la zona del diente 34. Aquí, al ser solamente un órgano dentario el que está ausente, es una muy buena opción realizar un implante unitario. Por lo tanto, se realiza un análisis tomográfico donde podemos observar la cantidad de defecto que tenemos y clasificarlo de acuerdo a la clasificación de Siebert. Entonces, observamos que en cuanto a la altura, el hueso, el proceso residual está de buen tamaño, pero en la zona apical es donde observamos un colapso. Por lo tanto, lo clasificaríamos en una clase 1 de Siebert y de acuerdo a las unidades Hounsfield tenemos un hueso tipo 3. Como finalmente nuestro tratamiento implantológico va a estar guiado por la restauración protésica o la fase protésica, necesitamos realizar un encerado diagnóstico en donde nosotros podemos planear cómo queremos que quede la restauración y en base a eso realizar la colocación del implante. Para eso realizamos el encerado diagnóstico y aparte nos va a ayudar a poder hacer la planeación guiada protésicamente con una guía quirúrgica. Entonces, sabemos que el paciente, en el caso clínico, tiene la ausencia del diente 34 y tiene un reborde alveolar clase 1 de Siebert. Por lo tanto, y de acuerdo a las dimensiones, se coloca un implante de 3.75 de diámetro por 10 milímetros de largo con una regeneración ósea guiada simultánea, porque ya observamos que es muy posible que se genere un defecto a nivel coronal durante la colocación del implante. Entonces, una vez preparados para esto, observamos el lecho quirúrgico, se empieza a realizar las incisiones de espesor total en el centro del reborde para el levantamiento del colgajo. Una vez observado, se coloca la guía quirúrgica y medimos para saber que justo estamos en el centro del reborde donde planeamos que queremos la restauración final. Se hace una marcación con la fresa guía o la fresa piloto para saber que estamos dentro del reborde y se procede a iniciar con el protocolo de fresado. El protocolo de fresado en este caso fue un implante MIS7, solamente incluye 2 fresas y una fresa final. Entonces, durante el fresado se observa a la segunda fresa el defecto que ya habíamos anticipado que se iba a formar en la parte coronal. Por lo tanto, durante la colocación del implante y donde ya se observó el defecto, se procede a hacer la regeneración ósea guiada simultánea. En este caso se utilizó al injerto 0.5 centímetros cúbicos debido a que no era un defecto muy grande y se colocó una membrana de colágeno de 15 por 20 milímetros que se adaptó para poderla fijar con el mismo tornillo de cierre del implante. Previo a esto se realizó un cribado en la zona del hueso alveolar donde vimos que estaba ya, donde sí había buena cantidad. Y se coloca el injerto que previamente ya estaba hidratado con una solución fisiológica. Se recorta la membrana y se procede a acomodarla, solamente ajustarla a que esté cubriendo las zonas que necesitamos y se perfora en el centro para poderla fijar con el tornillo de cierre del implante. Una vez que ya vimos que quedó en la zona donde queríamos acomodar todo, se cerró, se suturó con puntos en X y con puntos simples. Y la radiografía final del día de la cirugía, donde observamos que el implante quedó en la zona donde lo queríamos protésicamente y quedó cubierto todo el defecto.
Posteriormente, para el descubrimiento de este implante, se pasaron 3 meses. 3 meses después empecé a observar que se veía ya el tornillo del cierre expuesto. Esto por lo mismo de que había tanto defecto óseo como falta de encía queratinizada. Entonces, una vez que ya se observa el tornillo del cierre, pues ya no es necesario seguir con esperando más tiempo, ¿no? Ya se procede a hacer el descubrimiento. Y en este caso quisimos hacer el descubrimiento simultáneo o en la misma cirugía, la provisionalización. Entonces no se tuvo que realizar una incisión mayor, solamente se realizó, se quitó el tornillo del cierre y se empezó a hacer el ajuste del provisional, tratando de conservar la mayor cantidad de encía queratinizada, que de por sí ya estábamos con un poco de límite para no quitar más de encía. El proceso de provisionalización se realiza con el aditamento provisional de plástico de la misma casa comercial y con un provisional previamente fabricado con acrílico. El día de la cirugía también se decidió utilizar un injerto de tejido conectivo del paladar, que solamente no requirió incisión, solamente fue como en sobre, en la parte vestibular donde hacía falta volumen, y esto nada más para mejorar las características de la zona del implante. El día de la cirugía se coloca el provisional y el paciente se va con un diente ya para poderlo utilizar ya en función. Y a los 8 días la recuperación se observa que se ganó el volumen que se estaba deseando, va muy bien la cicatrización y por lo tanto esperamos solamente un mes más para realizar la rehabilitación con la restauración definitiva. Cuando ya se observan las características adecuadas de la cicatrización de la encía, solamente se realiza la toma de impresión a cucharilla abierta, donde vemos que el asentamiento del aditamento sobre el implante es adecuado y por lo tanto se realiza la impresión con un polivinil siloxano, ligero y pesado. La restauración ideal en este caso, lo que habíamos planeado desde el principio, es una restauración de circonia atornillada directa al implante con un aditamento definitivo de titanio para poder garantizar que a largo plazo esa restauración se puede estar dándole mantenimiento adecuado. Y al ser un implante unitario que quedó justo en el centro del reborde, la restauración era la ideal. Antes de la colocación del aditamento definitivo, la corona definitiva, observamos que efectivamente, gracias a la regeneración simultánea y a que se colocó el injerto de tejido conectivo en el momento de la provisionalización, logramos que el tejido alrededor del implante tuviera un buen volumen, se viera con adecuadas características de encía sana alrededor del implante y que finalmente se pudo lograr la osintegración adecuada sin tener que hacer otro proceso de aumento de reborde previo, sino que en la misma cirugía podemos lograr que se hiciera todo el procedimiento. Y la radiografía final, que contando todo esto fue un proceso de alrededor de 6 meses, en donde ya podemos ver cómo el implante quedó efectivamente bien integrado y la restauración queda justamente a donde la planeamos, en el centro del reborde y en el centro tanto en sentido vestibular lingual como en la zona donde lo habíamos planeado. Entonces, finalmente la importancia de realizar estos procedimientos es que nosotros estamos obteniendo diversos beneficios. Es decir, al principal, que al paciente le estamos evitando una cirugía en la cual previamente tuvo que haberse realizado o antes, como se solía hacer, realizar un aumento de reborde que implica más gasto e implica pues, un procedimiento quirúrgico para el paciente. Y después de eso esperar 6 meses, o sea, implica más tiempo para poder llegar a la colocación del implante y otros 6 meses hasta que se integró el implante. Entonces, estamos hablando de que los procesos de regeneración no se guiada simultánea en la colocación de un implante nos ayudan a acortar tiempos y nos ayudan a cortar o a disminuir presupuestos para el paciente.
y aparte a nosotros nos da el beneficio de poder hacer un procedimiento con las mejores características desde la planeación hasta la colocación de la rehabilitación final. Muy bien. Pues la verdad es que bastante bien el pensar que hay situaciones que tienen que ver con la implantología y que pues podemos tener optimización de tiempos, ¿no? Que podemos lograr mejorar la calidad y sobre todo los tiempos. Y el pensar nada más en que también pues los injertos, no nada más de tejido duro, sino también los injertos de tejido blando son importantes, ¿no? Sí, así es todo para mejorar las características del implante. El implante, pues agradecemos mucho a la doctora Marta Adriana Vázquez por estar aquí con nosotros, aquí en Perio MX, y seguimos. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias. Saludos a todos los odontonautas que están conectados, saludos a todas las personas que nos mandan mensajes y que están siguiendo la presentación también en vivo y en directo por Facebook, en Facebook de Inteligencia Dental, y le damos paso a Dental Easy Pack. Dental Easy Pack es una empresa mexicana que bueno, pues la verdad es que a mí me pareció sumamente importante, interesante la manera innovadora en la que están trabajando los amigos de Dental Easy Pack, que hablan acerca de pues medios de barreras de protección con las cuales nosotros pues podamos tener mejores características para las unidades dentales. Normalmente la gente aísla con Clean Pack, ¿no? O con un material plástico para que pudiéramos pues tener aislamiento de las superficies duras, etcétera. Y Dental Easy Pack pues es una empresa mexicana que bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos con materiales de última calidad y sobre todo con materiales que pueden ayudarnos a mejorar, optimizar tiempos, etcétera, y sobre todo presupuestos con situaciones de aislamiento relativo y aislamiento de superficies. Vamos a pasar en unos minutos más a la presentación, ¿sí?, que tenemos de Dental Easy Pack. Gracias a todos los internautas, está perfecto. Ahí tenemos. Y bueno, está aquí con nosotros el doctor Otón, ¿sí? ¿Cómo estás, Otón? Muy bien, muchas gracias. Otón Bazán está aquí con nosotros, pues de Dental Easy Pack. Y bueno, platícanos brevemente, barreras de protección para la unidad dental. Adelante. Pues muchas gracias. Pues yo vengo a platicarles un poquito de un nuevo producto que hemos creado exalumnos del doctor y somos de la Facultad de Odontología. Y este es un nuevo producto como una alternativa al Clean Pack, a ese fastidio de poner el Clean Pack, de hacerlo bolas. Es un producto totalmente mexicano. Bueno, voy a hablarles un poquito del control de infecciones. ¿Qué es el control de infecciones en el consultorio dental? La prevención de es la prevención de enfermedades infecciosas en el área de trabajo. El objetivo de esto es el control de infecciones, es evitar la transmisión de las enfermedades infectocontagiosos en nuestro sitio de trabajo. Las medidas para el control de infecciones lo menciona el Manual para la Prevención y Control de Infecciones y Riesgos Profesionales. Menciona que es la universalidad, las inmunizaciones, las barreras físicas, lavado de manos, el manejo y esterilización del instrumental, la manipulación y disposición de residuos peligrosos y la desinfección del equipo y superficies contaminadas. Bueno, dentro de esta desinfección del equipo y superficies contaminadas encontramos que las divide en tres, que son superficies de contacto, superficies de transferencia y superficies de salpicaduras y aerosoles. Las superficies de contacto son toda el área de la unidad, como la escupidera, los descansabrazos, el respaldo. Las de transferencia es directamente donde ponemos el instrumental, y las superficies de salpicaduras puede ser el piso, las paredes, otras superficies. Este manual nos habla que estas superficies de contacto durante los procedimientos dentales deben limpiarse, desinfectarse o bien ser cubiertas con un material plástico de PVC o con papel aluminio. El Clean Pack, que se utiliza actualmente en casi todas las escuelas y muchos consultorios privados, sí es un material impermeable y es eficaz. El único inconveniente es de que es un material que no es biodegradable y genera una contaminación adicional a lo que además usamos, y además que es pues mucho trabajo o presenta inconvenientes para
para quitarlo o para colocarlo y para quitarlo. No tiene tanta estabilidad, ¿no? Cuando Exactamente, aíslas, ¿no? exactamente. Sí. Bueno, vamos directo a lo que es Dental Easy Pack. Es un kit de barreras de protección para la unidad dental. Son cubiertas hechas a medida, es una medida estándar para casi todas las unidades dentales. Hay algunas que tienen ciertas medidas diferentes, pero en sí es para todas las marcas. Son fáciles de colocar y de quitar, cumplen con la norma oficial mexicana 013 y con el manual para la prevención y control de infecciones, y es un producto mexicano. Estas cubiertas, este paquete viene así en una bolsita, tiene cubiertas para el sillón dental, para la escupidera, para el eyector y para la lámpara, para los manubrios de la lámpara. Solo viene, se destapa la bolsita y ya viene. El costo de esto, el costo es equiparable con un rollo de Clean Pack o Egapack o película plástica. Hicimos varias pruebas y consultamos a muchos compañeros y colegas sobre el Clean Pack. Un rollo de Clean Pack aquí en México, en la Ciudad de México, cuesta alrededor de 15 a 20 pesos, un promedio de 17.50. Y nos sirve solo 3 o 4 unidades, por eso es lo que pongo, que tal vez 4 unidades. Con Dental Easy Pack, cada paquetito cuesta 6 pesos y si forramos 3 unidades es equiparable al costo, pero con muchos más beneficios y practicidad de la colocación y la eliminación de estas barreras. O sea, hace que pensando en que, bueno, también porque hay gente que aísla con Clean Pack todo el día, ¿no? O sea, con el material ese plástico, porque Clean Pack puede ser la marca, ¿no? Sí. Con el material plástico aísla todo el día para todos los pacientes. Pero sabemos que cada vez que tengas un paciente tienes que quitar esas barreras y volver a aislar. Claro. O sea que si tú un día tienes 6, 7 pacientes, pues un rollito puede ser pues completamente, pues no es suficiente. Exacto. Y aquí con Dental Easy Pack, bueno, pues tenemos esta posibilidad, ¿no? Sobre todo que a manera económica y de apoyo también para pues la situación mexicana, que tú puedas aislar tu unidad con una mayor eficiencia y también pues con menor contaminación, ¿no? Así es. Y este es un producto pensado en eso, en hacerlo rápido. Con el Clean Pack podríamos tardar, no sé, hasta 10 minutos para envolver todo. Este es un producto que gracias a los comentarios lo estamos mejorando, y sobre todo con su apoyo y apoyo de muchas personas lo estamos mejorando para hacer un producto que a todos los que lo utilicen digan es perfecto. Ok, pues qué bueno, pues muchísimas gracias al doctor Otón Bazán y a Dental Easy Pack por presentarnos esta gran alternativa de aislamiento de unidades, que sabemos que todos ustedes, que estudiantes y también preocupados por la salud de sus pacientes y por esto de infecciones cruzadas, que también que fuerte está, pues bueno, puedan tener alternativas para el aislamiento. Los pueden encontrar en Facebook, los pueden encontrar en muchos lugares, y bueno, pues dándole apoyo a gente, a nuevos valores que están teniendo aquí en México, pues nuevas iniciativas para que pues se desarrollen mejores posibilidades para nuestra práctica dental. Muchísimas gracias, Otón. Muchas gracias. Pues gracias, seguimos aquí en Perio MX, ya estamos llegando a la recta final de nuestro programa, ¿sí? Tenemos a la final, ¿sí? Hicimos un programa donde hicimos pues una situación, una dinámica, ¿no? Una dinámica que nos llevó a pues a más de 40,000 personas, no nada más de no nada más de México, sino también de toda Latinoamérica. Tenemos aquí a nuestros alumnos que se hicieron ganadores al primer lugar, porque hay también un premio para el segundo lugar. Tenemos a los ganadores del premio al concurso de los odontomonstruos, que fue una lucha pues hasta ayer en la noche, donde tenemos al segundo lugar al doctor Leonardo Monroy, el cual no pudimos contactarlo, pero bueno, Leonardo, te has hecho acreedor por parte de la casa comercial Oral-B Crest a al premio de un cepillo eléctrico serie 5000 con valor en el mercado de más de 2,000 pesos aquí. Así que felicidades a Leonardo Monroy. Un aplauso a Leonardo, qué foto tan espectacular. La verdad es que una gran producción para Leonardo, todos los aplausos. Y bueno, pues sí llegó a grandes cantidades de likes. Y tenemos a nuestros ganadores, a la doctora Iliani Dumas y el doctor Hugo
Sánchez Mejía, que ganaron el primer lugar, pues aplausos también a ellos. Que ganaron un vale de 3,000 pesos por instrumentos Hugh Freedy, agradeciendo a la casa Hugh Freedy y sobre todo también a la casa AB Dental México que nos patrocinó y también a la casa Oral-B Crest para que nos pudieran apoyar, para que nuestros alumnos, sabemos que siempre los premios podrían ser mayores, pero bueno, agradecemos también a nuestros alumnos de la Facultad de Odontología, alumnos de la FES Zaragoza, FES Iztacala, a hoy que estuvimos en la FES Aragón también nos dijeron que participaron, a gente que participó de Latinoamérica, gente de Perú, de Colombia, muchísimas gracias a las personas que participaron en esta gran dinámica. Y bueno, pues ustedes, chicos, ¿cómo vieron la participación hasta allá en la noche, no? Estuvo muy reñido al final, ya que íbamos ganando a veces por 30, luego nos rebasaban por 30 y así, pero pues... Uno hubiera podido haber dicho que empate técnico, pero la verdad es que pues tenía que haber un mismo ganador. Nos dicen que por qué con likes, bueno, pues así lo medimos, así fue. No tenemos un jurado calificador, aparte es una dinámica estudiantil. Pero ¿y cómo vieron a los demás? ¿Cómo vieron a los demás participantes? Bueno, en segundo lugar espectacular, ¿no? Sí, pero nada hubiera sido sin todos nuestros compañeros y todos los de la facultad, no lo hubiéramos logrado sin ¿Ustedes son de qué facultad? La Facultad de Odontología. Facultad de Odontología CU, sí. De UNAM, sí, qué bueno. Pues saludos a todos en la Facultad de Odontología y bueno, pues siguiendo Perio MX, muchas gracias, muchas felicidades, chicos. Muchas gracias, doctor. Sí, todos somos Perio MX. Todos somos Perio MX, gracias a todos y bueno, pues muchísimas gracias a las personas de Perio MX y por último, pues gracias, chicos. Nos vemos en la entrega del premio y esperen también la dinámica porque la entrega del premio se va a poner bastante interesante. Será en el Congreso AMIC, que será próximamente en noviembre, donde podrán tener pues ahí el acceso a todos los instrumentos, etcétera. Y pues también a Leonardo Monroy, pues felicidades, Leo. También es un gran ganador, pues también te vamos a contactar, te vamos a estar mandando inbox, etcétera, para que te puedas poner en contacto con nosotros, o si tú te quieres poner en contacto con nosotros, también bienvenido. Muchísimas gracias. Y pues seguimos en Perio MX con la recta final, con un pequeño anuncio de parte de la casa comercial AB Dental México. Muchas gracias, doctor. De parte de AB Dental México tenemos a Karen Treviño, la doctora Karen Treviño, que se encuentra con nosotros. ¿Está acá? ¿Está acá? Que se encuentra con nosotros para platicarnos un poco. Tenemos material, ¿sí? Que nos va a platicar, Karen, pues tenemos un curso, ¿no? De tejidos blandos. Sí. Hola, doctor, buenos días. Pues como el doctor ya lo comentó, mi nombre es Karen Treviño y soy asesora comercial de la casa AB Dental. En AB Dental estamos preocupados por la educación continua de nuestros profesionistas. Es por eso que, valorando su tiempo, les venimos a ofrecer este curso titulado Actualidades y aplicaciones de injertos de tejido blando periodontal y periimplantar. Va a ser impartido los días 1 y 2 de diciembre por el doctor Carlos Monteagudo, aquí presente. Doctor, platíquenos un poquito de su curso. Sí, claro, vamos a tener un curso dirigido para especialistas, para odontólogos de práctica general, pasantes también, un curso de actualidades y aplicaciones de injertos de tejido blando, tanto en pacientes con dientes, o sea, en recesiones gingivales o con falta de tejido queratinizado en la encía, y también para pacientes que tengan implantes, como vimos hace ratito con el caso de la doctora Marta Adriana, donde se colocó un injerto de tejido conectivo simultáneo a la fase de descubrimiento de implantes. Bueno, ese tipo de cosas vamos a platicar en este curso. Y el día de hoy tenemos medias becas para las personas que nos marquen. ¿A qué teléfono? Al 55 53 70 00 y al 52 11 86 87. Ahí está, perfecto. 55 53 70 00 de parte de la casa AB Dental y al 52 11 86 87. Márquenos y díganos. Escuchamos en Perio MX que tenemos media beca para el curso del doctor Monteagudo. El curso es el 1 y el 2 de diciembre. Es jueves 1, que es todo un día completísimo. Va a ser súper intensivo, de 8 de la mañana a casi a 8 de la noche. Y tendremos que el viernes tendremos prácticas, etcétera. Incluso estamos viendo que tengamos cirugías en vivo ese mismo día. Y bueno, pues serán 2 días sumamente intensos de parte de la casa AB Dental. Y acuérdense, el curso de actualidades y aplicaciones de injertos de tejido blando en pacientes a nivel dental y a nivel periimplantar, sí, de parte de la casa AB Dental, impartido por mí mismo. Y bueno, tendremos un 50% de beca, sí, para las personas que nos estén escuchando y que nos hablen entre el día de hoy y el día de mañana. ¿A qué teléfonos? Al 55 53 70 00 y al 52 11 86 87. Aprovechen las becas, la verdad vale la pena, es el 50%. Y bueno, los invitamos, los esperamos.
Bueno, pues muchísimas gracias a Evidental México y muchísimas gracias a Oral-B Crest por todo el apoyo, y a Inteligencia Dental, a la Facultad de Odontología UNAM. Pues hemos dado por terminado este Perio MX número 4 de la temporada número 2. Nos vemos el próximo mes con todas sus recomendaciones, con todos sus comentarios. Hasta la próxima a las personas que nos miran en Facebook de Inteligencia Dental, y hasta la próxima a todos los que nos ven en la plataforma de inteligenciadental.com/aula. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana, y no dejen de ir a las ofrendas que hay en sus ciudades, porque esta es una tradición mexicana que vale mucho la pena, y compártanos a todos por redes sociales. Cuídense mucho, saludos y sonrisas saludables. Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800 00 Oral-B, 01800 00 67 252. Oral-B Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta.